Probando. Entonces, bien, entonces en la sesión del día de hoy vamos a hablar un poco para darle fin al módulo 10, que es parte de los eventos extremos, tiempo, clima, manejo del riesgo. Específicamente, vamos a hablar justo del caso de estudio, donde vamos a entender cómo se aplican la gestión del riesgo a través de los sistemas de alerta temprana, haciendo énfasis sobre todo en el actual sistema de alerta temprana que tenemos en México para ciclones tropicales, conocido como CIAT-CT. Los sistemas de alerta temprana podrían ser vistos desde cierta forma como un mecanismo simple y prácticamente sin mucha ciencia de lo que involucra la gestión del riesgo. Es simplemente una manera que tenemos de la cual podemos emitir ciertos comunicados, alertamientos a las personas sobre que tienen que responder ante la presencia de una amenaza inminente. Es decir, algo antes de que ocurra para que tomen acciones debido a ello. Sin embargo, lo que hay de fondo detrás de los sistemas de alerta temprana es una conceptualización más grande y más nutritiva sobre lo que es la gestión del riesgo. Y entonces, el hecho de que el sistema de alerta temprana sea lo que en general se conoce de más, no implica que tengamos que ignorar pues todos los conceptos que traen por de fondo lo que implica. Y entonces, para entender el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales en México, necesitamos entender lo que es un sistema de alerta temprana en sí. Por ello, propongo o proponemos en esta sesión abordarlo a partir de cuatro bloques, donde primero vamos a hablar justo sobre los fundamentos esenciales de un Early Warning System o sistema de alerta temprana, para ver qué es y su papel dentro de la gestión del riesgo. Luego, ver un poco más el contexto general sobre el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales de nuestro país y así también como por qué lo tenemos y qué onda con los ciclones tropicales en México, para luego pasar a una parte aplicada donde analizaremos un caso de uso del sistema de alerta temprana y ver cómo se obtienen los datos y demás para poder aplicarlo. Y terminaremos la sesión justo con una parte en la que hablaremos sobre las limitaciones, retos y demás cuestiones futuras a tomar en cuenta para el sistema de alerta temprana y la evolución constante de él. Entonces, el primer bloque vamos a explorar justo el papel de los sistemas de alerta temprana dentro de la gestión del riesgo, para qué existen, qué es el mismo sistema, qué problemas intentan resolver y cómo se integra dentro de la gestión del riesgo. Y entonces surge justo la pregunta de ¿por qué si vivimos en un mundo en el que actualmente siguen ocurriendo desastres, no le encontramos una explicación tan obvia a partir de que podríamos pensarlo como que tenemos la suficiente tecnología para poder responder y que ya no ocurran, ¿no? O sea, un desastre pasa cuando tenemos una amenaza, no la podemos controlar, no la podemos predecir, viene de golpe y genera pues justo el desastre, daños irreparables o incluso pérdidas humanas y todo el mundo diga, bueno, si ya tenemos internet, ya tenemos mejores satélites, tenemos redes de comunicación más amplias y demás, los desastres siguen ocurriendo. Y es que muchos piensan que con el simple entendimiento de que existe el fenómeno, un fenómeno, el desastre ya no va a existir. Pero no es así. El reto de la gestión integral del riesgo, de la gestión de desastres, e incluso los sistemas de alerta temprana, no solamente es saber identificar el fenómeno, sino es una cadena de acciones que se van completando la una así. Tenemos que saber cómo comunicarlo, cómo interpretarlo, cómo coordinar las acciones que se deben de tomar en cuenta y sobre todo actuar en el tiempo que se necesita. No alarmantemente, sino estar preparados justo sobre qué acciones tengo que tomar con mayor tiempo posible para reducir el desastre o el impacto a los que me enfrento con la amenaza. Entonces, el desastre por sí solo, vamos a verlo justo como una respuesta o un resultado de la incapacidad de cierta sociedad para ejecutar las estrategias fundamentales de afrontar y recuperarse ante la presencia de un fenómeno natural o antropogénico, así haciendo que
tengamos menos pérdidas económicas, sociales y sobre todo humanas. La idea del desastre causando pérdidas humanas es básicamente dentro de la gestión del riesgo el principal objetivo, reducir en mayor cantidad las pérdidas humanas. ¿Y cómo podemos entonces entender el desastre? El desastre va a ser una operación en la que se involucra la vulnerabilidad de una región ante la presencia de una amenaza. Y si a esta región cuenta ya con el conocimiento adecuado para responder ante la amenaza ligado a las vulnerabilidades, es decir, la capacidad que tengan para afrontar el riesgo, entonces tendremos el desastre. ¿Y esto qué hace sentido en esta fórmula? Simple. Si yo tengo alta vulnerabilidad ante una alta amenaza y no tengo capacidades, el desastre va a ser muy grande. Pero si yo tengo cierta vulnerabilidad y también tengo cierta amenaza, pero mis capacidades son las suficientes para responder a esa amenaza y atender mis vulnerabilidades, entonces el desastre va a ser más pequeño. Entonces, es una cuestión en la que se entiende por sí mismo el desastre como esta fórmula simple de que no depende de solo en sí del fenómeno, sino de entender, pues, de dónde tengo mis debilidades y si estoy preparado para tratar de sopesar estas debilidades y llevarlas a que no se noten tanto ante la presencia de la amenaza. Veámoslo con un ejemplo. Game of Thrones, una serie de hace, no hace mucho, muy popular, en la ciudad principal que se llamaba Desembarco del Rey o King's Landing. Veamos un ejemplo. Justo, supongamos que esta ciudad como tal es la zona donde está la sociedad en la que se va a enfrentar ante una amenaza. Tiene ciertas vulnerabilidades, las cuales estaban ligadas con la pobreza extrema, la constante frecuencia de guerras, el hecho de que todo el tiempo hubiera cambios de rey y que nadie sabía nada y el mismo pueblo desconfiaba de sus tomadores de decisiones y demás, pues lo hacían una población altamente vulnerable. Sin embargo, para tratar de prevenir futuras amenazas de guerra, los reyes decidieron amurallar la ciudad y dijeron, bueno, esta es nuestra principal capacidad. Tenemos una ciudad protegida por altos muros que nos evitan que, pues, cuando quiera llegar cierto ejército a abordarnos, pues nos va a quitar el territorio, ¿no? Entonces, pues tienen ciertas capacidades. ¿Qué pasa cuando llega una amenaza como un dragón? La amenaza, en este caso el peligro que es el dragón, responde ante las altas vulnerabilidades de la población y que sus capacidades, es decir, unas murallas, no son las suficientes para responder a la amenaza, lo que termina en un desastre, haciendo que toda la ciudad quede colapsada, destruida, en ruinas, muchas muertes y demás. Mucha gente desvivida que pues responden justo a lo que es el desastre. Hay un desastre en la ciudad tras el ataque de un dragón. Y digo, esto es un fenómeno no real, pero nos ayuda a entender justo cómo funcionan estos conceptos, debido a que King's Landing era una ciudad altamente vulnerable, con capacidades no suficientes para este tipo de amenaza, es que ocurre entonces el desastre. Y eso nos lleva a entender sobre todo, e incluso este ejemplo de forma muy irónica, a una reflexión súper importante, y es que los desastres no son naturales. Los desastres ocurren porque no sabemos atender las vulnerabilidades que tenemos como sociedad ante la presencia de un peligro. Y entonces es cuando se combinan estas cosas que el desastre ocurre. Por sí solo un desastre, o, perdón, por sí solo un fenómeno no produce desastre. Tiene que ver un hecho de que cómo interactúa con la población o con la sociedad a la que está afectando para saber si tenemos un desastre e incluso en qué magnitud es ese desastre. Una sociedad que tiene capacidades altas para atender un fenómeno no solo antes, sino durante y después,
hace que el desastre se minimice en una intensidad bastante considerable a aquellos que no tienen esas capacidades. Y es de aquí donde justo se junta todo y abordan el hecho de que existe la gestión de riesgos de desastre, un concepto que ustedes habrán trabajado durante las sesiones anteriores de clases. Y es que la gestión de riesgos de desastre no es otra cosa más que simplemente ver dónde interactúan los conceptos de los que estamos hablando: el peligro, la vulnerabilidad y la capacidad, todas estas como dimensiones dentro del riesgo. Es decir, para saber si estoy en riesgo o no ante un fenómeno o ante cualquier situación, tengo que entender dónde está el peligro y si estoy expuesto o no a ese peligro. Cuáles son mis vulnerabilidades, tanto socioeconómicas como que dependen no solamente de la sociedad, sino también de otros factores externos, y la parte de las capacidades que tengo para responder y actuar ante la presencia de un fenómeno, llámense de parte institucional o incluso de las capacidades infraestructurales para atender esas amenazas. Tengo refugios, tengo, no sé, presas que me ayuden a contener agua, canales que desvíen potenciales inundaciones, o afluentes que puedo activar si un río está alcanzando sus máximos niveles de contención de agua. Todas esas cuestiones entran dentro de las dimensiones que abordan la gestión de riesgo de desastre. Pero es claro entender que no estamos hablando aquí de todo lo que involucra, porque aquí solamente estamos viendo la evaluación del riesgo, no la capacidad o incluso la interacción importante que debe existir de la parte social dentro de la gestión del riesgo. Y es aquí justo donde nace la gestión integral del riesgo. A partir del marco de Sendai propuesto por las Naciones Unidas para que todos como planeta tengamos un mismo marco de adaptación ante los potenciales desastres, surge la gestión integral del riesgo, que no es otra cosa más que un complemento o profundización tanto de la gestión del riesgo de desastre, la reducción de riesgo de desastre y la gestión del desastre, que son tres enfoques importantes que todos coinciden dentro de las etapas de la gestión integral del riesgo, que la podemos ver como una cadena de cuatro pasos importantes que se dan antes, durante y después de que ocurre un desastre. Empezando por la preparación, que tiene que ver con la planificación y la capacitación para que los desastres no ocurran en una magnitud muy grande. Luego tenemos justo la respuesta, que es: ya tengo el fenómeno encima, ¿qué acciones tengo que tomar para entonces atender este desastre? Y una vez que pasa el fenómeno y ya ocurrió cierto desastre en una sociedad, las capacidades que tengo de recuperación, ¿cómo ayudo durante un proceso gradual para que entonces toda mi sociedad pueda recuperarse y estar lo mejor posible post desastre? Y a partir de este paso del fenómeno y este proceso de preparación, respuesta y recuperación, viene un momento en el que se relacionan todos y entra a la parte de aprendizaje con la mitigación. Si yo ya conozco a partir de la experiencia qué cosas tuve que hacer para prepararme, qué cosas tuve que adecuar para atenderlo y qué cosas me hace falta para recuperarme más rápido, entra la mitigación con estrategias que ayuden a prevenir o reducir la causa y el impacto e incluso las consecuencias del desastre. Entonces entra otra vez a una fase de preparación para el siguiente fenómeno, porque los fenómenos no es algo que podamos controlar y que podamos determinar cuándo ocurren o cuándo no. Es de aquí entonces que surge dentro de la etapa de la mitigación y la preparación los Early Warning System, que es básicamente un sistema integrado de monitoreo de peligros, pronóstico y predicción de evaluación del riesgo de desastres, que me ayudan a tenerlo como una herramienta esencial dentro de la sociedad y los tomadores de decisiones para reducir la mayor cantidad posible el riesgo de desastre al que estoy sometido. Y entonces es un campo que involucra tanto
yo entiendo a qué fenómeno me enfrento, me preparo con las herramientas de monitoreo y pronóstico y predicción necesarios para estudiar ese fenómeno antes, durante y después de que ocurre, y también lo integro dentro de mi sociedad. Un Early Warning System no es más que un proceso social que tiene como objetivo hacer que se reduzca o evitar que pasen daños debido a estos riesgos a los que estoy sometido. Y cuando hablamos de riesgo, cabe aclarar que es algo que ya lo debemos de tener completamente dominado, que estamos refiriéndonos a las vulnerabilidades y a los peligros o amenazas a los que estoy enfrentando como sociedad que vive en cierta parte de el planeta o del territorio. Entonces, con esta misma idea, los Early Warning Systems, o los sistemas de alerta temprana, se componen de cuatro elementos principales que deben de satisfacer para considerarlos funcionales. Y es que debo conocer sobre todo mi riesgo, cuáles son los peligros relevantes a los que me enfrento, cuáles son las vulnerabilidades que tengo y precisamente a partir de ellos ver qué cosas necesito evaluar, entender y accionar. Luego, llevarlo entonces a, ok, si yo estoy consciente de que soy un lugar que me inundo mucho por las lluvias, pues ¿qué servicio de monitoreo tengo? Si yo soy una ciudad que constantemente tiene desastres debido a sismos, ¿qué monitoreo tengo que estar haciendo para evitar que se reduzcan los daños? Vivo cerca de un volcán, hay que establecer cierto monitoreo y alerta del volcán. Todo tipo de riesgo que yo reconozca al que está sometido mi sociedad, debo implementar un servicio de monitoreo y alerta que me ayuden a darle continuidad al mismo sistema de alerta temprana. Y entonces, a partir de que ya lo monitoreo y ya lo conozco, puedo empezar a crear justo las capacidades que requiero, sobre todo en la parte de respuesta. ¿Qué planes, qué leyes, qué acciones deben de ocurrir, deben de estar establecidas dentro de mi sociedad, tanto para mi tomador de decisiones como para aquellas personas que no, que viven, este, para poder tener la respuesta final de atender el mismo desastre o el riesgo? Y finalmente, si yo tengo ya respuesta a estos tres elementos, el elemento esencial de un sistema de alerta temprana tiene que estar en la parte de la difusión y la comunicación de estas alertas para entonces estar preparado dentro de la misma población. Y es que el sistema de alerta temprana tiene que vivir dentro de la misma sociedad, no como un agente externo, sino como un elemento de su vida cotidiana. Y no es algo de solo lo voy a pensar en él cuando está el fenómeno inminentemente por afectarme, sino también como parte de mi día a día. Eh, entonces, de nada me sirve a mí fortalecer tanto saber del riesgo y tener un buen monitoreo si la población no sabe cómo responder. El sistema de alerta temprana tiene como uno de sus objetivos principales entender que la población es esencial en la reducción del desastre. Entonces, busca de cierta forma empezar a migrar hacia un enfoque más moderno y aplicando el entender a la población dentro y no como agente externo, haciendo entonces que las siete principales características de un sistema de alerta temprana tengan que ver con que tengan que ser continuo, es decir, no lo voy a apagar cuando no esté el fenómeno, sino que tiene que estar latente dentro del mismo sistema de monitoreo, tiene que ser oportuno porque las alertas que se emitan tienen que ser puntuales y esenciales para que cualquier persona sea capaz de entenderlas en el tiempo que lo requiera. Tiene que ser transparente porque tiene que ser entendible por cualquier persona y no específicamente a un grupo de la sociedad, sino que para todos debe ser fácil de entender y también responder ante ello. Integrarlo dentro de la población, como mencionaba anteriormente, como un elemento más de tu vida, de tu día a día y no como algo que de vez en cuando le voy a prestar atención, así como también capacitar a las personas que se requieran, que
tengan hacerlo funcional, operativo, continuo, oportuno y tenerlo, que estos se vayan justo teniendo la capacidad de ir también aprendiendo de los eventos anteriores para responder a nuevos fenómenos o a nuevas situaciones que no estaban previstas en momento anterior, lo que nos lleva justo a que también tiene que ser flexible, porque tiene que ser abierto a cambios futuros, en el que debe aprender que no solamente ocurre un peligro por sí solo, a veces tengo dos, tres, hay cosas en las que no, no puedo de cierta forma controlar del todo y el sistema de alerta temprana tiene que ser capaz de ir migrando poco a poco, entendiendo esos elementos y hacerlos parte del mismo sistema. Para que finalmente a partir de todo esto y también de la parte del monitoreo y de la cómo reacciona la sociedad, ser capaz de catalizar patrones. No solamente hablando de en cuestiones meteorológicas o cuestiones físicas de el fenómeno en sí, sino también de la población. ¿Qué necesita mi población para responder ante mi alerta? ¿Qué tiempo necesito para saber cuándo emitir la alerta? No es nada más una cuestión de que, ay, el fenómeno viene, voy a emitir ciertos alertamientos. No, no, no. Es también ver cómo lo integro y cómo lo hago parte para que todo el mundo sepa cuándo está activo, cuándo hay que tomar acciones y qué acciones son las que se deben de tomar ante ello. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, en el 2020, solo 73 países participaban dentro de un estudio que se hizo sobre la incorporación de los Early Warning System dentro de sus gobiernos y solamente una tercera parte, un tercio de estos 73 países contaban ya con sistemas de alerta temprana a ciertas amenazas. Y solamente el 40% de esa tercera parte tenían sistemas de alerta temprana multiamenaza o multi-hazard. ¿Y qué es esto del multi-hazard? Los sistemas multi-hazards o multi-early warning system básicamente es tener en cuenta que los peligros, las amenazas, muchas veces, no se presentan de cierta forma, de forma única. No es que yo solo tengo un evento aislado y ya, sino que a veces puedo tener dos, tres o incluso un mismo fenómeno desencadenar varios otros amenazas que hacen que el hecho de solo tener un peligro estandarizado para cierta amenaza, pues invalide casi por completo las acciones que yo tengo presentes para responder. Y entonces, es donde hablamos la capacidad de la flexibilidad de un early warning system. Para que un early warning system sea flexible, tiene que empezar a migrar hacia una perspectiva multiamenaza y de esta forma hacer lo posible para entonces reducir la complejidad de las emergencias que se puedan presentar ante esa amenaza o ese peligro. Específicamente, si venimos al caso de México, ¿qué pasa en nuestro país y los ciclones tropicales? Tenemos que, como ustedes saben y han visto en clases anteriores, México tiene una constante presencia de ciclones tropicales por ambas cuencas, es decir, ambas costas, tanto la parte del Atlántico como la parte del Pacífico, son cuencas ciclogenéticas y año con año vemos presencia o afectación de ciclones tropicales en esta región. En naranja vemos el Pacífico y en azul vemos el Atlántico en esta imagen. Y cuando, pues quizás no está presente durante todo el año, pero sí gran parte de él. A partir del 15 de mayo para el Pacífico y del 1 de junio para el Atlántico, empiezan las temporadas ciclogenéticas, con incluso algunos casos en los que se han presentado con ciclones tropicales con días antes de estas fechas. Y terminan aproximadamente hasta por ahí del 30 de noviembre. Entonces, durante este periodo de tiempo, México es constantemente afectado por ciclones tropicales y todos los peligros que involucra el ciclón tropical. Y si entonces nos vamos a la parte del análisis de las vulnerabilidades que tenemos como país, vemos que existe una lista algo larga de ciertas vulnerabilidades, sobre todo socioeconómicas e incluso también de la parte de infraestructura que nos hace falta adaptar y que por lo tanto entonces tenemos que tener herramientas que nos ayuden a reducirlo a partir de reducir estas vulnerabilidades, es decir, crear capacidades
que nos ayudan a reducir el riesgo ante los ciclones tropicales. Este paper, incluso que está aquí en la referencia en el código QR, es un análisis un poco más completo sobre cómo las vulnerabilidades que tenemos como país se presentan ante los ciclones tropicales en diferentes fases del ENSO, el Niño Oscilación del Sur. Entonces también los invito a leer por si quieren saber más de esta parte de ciclones tropicales. Y bueno, todo esto nos lleva justo a que una de las capacidades o herramientas con las que contamos en México para atender la presencia de los ciclones tropicales de forma inminente en nuestro país es el mismo sistema de alerta temprana contra ciclones tropicales. Y durante este bloque vamos a ver pues la definición del mismo, cómo funciona, qué son las alertas y cómo se construyen estas alertas que son parte del sistema de alerta temprana y qué significan operacionalmente estas mismas alertas. Entender entonces el sistema de alerta temprana, básicamente, por definición, es un early warning system, una herramienta, un aliado que tenemos ante la presencia de ciclones tropicales en nuestro país. Y es un mecanismo que diseñado por el Sistema Nacional de Protección Civil, o SINAPROC, que maneja diferentes alertas en función de cierto nivel de peligro asociado a un ciclón tropical cuando tiene cierto impacto o potencial impacto dentro de las regiones de nuestro país. Llamémosle entonces que vaya a afectar ya sea la costa del Pacífico o la costa del Atlántico. Y se compone principalmente de tres fases o tres elementos. El primero, la estimación de la amenaza a través de la peligrosidad del ciclón tropical. Luego, un constante monitoreo y actualización de este mismo sistema de peligrosidad a partir de cierto monitoreo de la mano con el National Hurricane Center. Y esto también ayuda a la parte de clasificación, es decir, el sistema me va a afectar porque se está acercando o porque se está alejando. Y finalmente, ¿qué acciones y cómo las comunico tanto a los tomadores de decisiones estatales y municipales como también a la población en general? Entonces, a partir de la estimación de la peligrosidad, llego a la parte de la comunicación para saber específicamente qué acciones voy a hacer. Y ahorita vamos a ver justo un poco más de esto. Si nos vamos al antecedente, que es algo muy importante de entender como parte de la parte de dónde están los ciclones tropicales en México y sobre todo la parte del desastre que estos producen, porque no es solamente que o que están presentes o que constantemente vemos presencia de ellos, sino que generan desastres. Tenemos una larga historia con ellos, empezando por ejemplo en 1986, que es uno de los grandes registros de daños provocados por ciclones tropicales. El huracán Gilberto deja muertos aproximadamente como 56, entre 70 y 70 muertos en diferentes regiones de nuestro país, además de dejar un daño en infraestructura bastante grande, pero destacando sobre todo la importancia de las pérdidas humanas que se tienen tras su paso. Y ocurren más, pero otro que suena en este periodo pre-sistema de alerta temprana es en el año de 1997. El huracán Paulín afecta a la región de la costa del Istmo de Tehuantepec, provocando deslaves, precipitaciones muy fuertes, inundaciones y dejando completamente destruido toda esta región del sur de México. En 1999 ocurre la gota que derrama el vaso con la depresión tropical número 11 de parte de la cuenca del Atlántico, causando lluvias tan intensas que generan inundaciones severas y provocando la muerte de múltiples personas en los estados de Veracruz, Puebla y otros estados del centro del país. Y es a partir del desastre causado por esta depresión tropical en el año de 1999 que en el año 2000 el Sistema Nacional de Protección Civil, así como también la parte de los tomadores de decisiones, tanto federales como gubernamentales, deciden la implementación del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Y aunque originalmente no nace con esta escala de alertas de 5 niveles de peligro, empieza un constante inicio por querer entender cómo reducir el desastre. Pero la pregunta es, ¿realmente se ha reducido el desastre a 25 años de la creación del sistema de alerta temprana?
A los ejemplos me remito. En el año 2002, Isidoro destruyó y provocó muertes en toda la península de Yucatán, dejando un desastre inminente para toda esa región. 2005 fueron nuevamente atacados, pero ahora por un huracán categoría número 5, Vilma, dejando daños irreparables en las costas de Quintana Roo. 2010, el huracán Alex provocó inundaciones y múltiples muertes en el noroeste de nuestro país, específicamente en el estado de Nuevo León. 2013, ambos huracanes, Ingrid y Manuel, uno por la cuenca del Atlántico y otro por la cuenca del Pacífico, coexistieron al mismo tiempo, provocando deslaves, muertes, inundaciones en ambas costas de nuestro país, tanto en los estados que se encontraban de la parte del Atlántico como los estados de la parte del Pacífico. Y no nos vamos tan lejos. 2020, Cristóbal, el ciclón tropical nacido de los remanentes de otra tormenta tropical de la parte del Pacífico, pero este afectó pues, principalmente los estados del suroeste del país, dejando 6 muertos y daños también bastante considerables, que si lo sumamos a que ocurre durante el COVID, la emergencia sanitaria del COVID, estamos entonces que el potencial de desastre aumentó y también la parte de la recuperación ante ello. 2023, el famoso Otis también deja destruido la costa de Acapulco, así como múltiples muertos en toda esta región, dejando una deuda sobre todo en la parte de la gestión del riesgo y cómo respondemos ante ella. Y no contentos con eso, un año después, el huracán John, siendo tormenta tropical, genera nuevamente precipitaciones importantes que causan inundaciones y deslaves a la costa del Istmo de Guantepec, otra vez afectando sobre todo al estado de Guerrero. Y finalmente, el año pasado, un disturbio atmosférico que no llega a ser ni siquiera una depresión tropical, es decir, tenemos por ahí cierta disturbio que no logra alcanzar cierta intensidad o organización de los vientos, pues genera precipitaciones importantes causando decesos y también inundaciones severas en el estado de Veracruz. Entonces, a pesar de que tenemos conocimiento del riesgo por ciclones tropicales y la herramienta del sistema de alerta temprana, múltiples ejemplos e incluso otros que no menciono específicamente en esta línea del tiempo, nos dan a entender que hay cosas que tenemos que mejorar. Pero, ¿qué cosas? Para eso vamos a entender qué hace el sistema de alerta temprana. Y es que si nos vamos o extendemos la parte de cómo entendemos o dónde estamos parados en cuanto al desastre ocurrido en nuestro país, tenemos una lista de declaraciones de emergencia y de desastre que ocurren durante diferentes eventos, tanto meteorológicos como geológicos y demás, por parte del CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres de nuestro país, y ahí podemos ver que justo los eventos o los desastres o el catálogo de desastres ocurridos y emergencias debidas o causadas por ciclones tropicales representan aproximadamente el 50% de todas las declaratorias de desastre ocurridas por cualquier evento hidrometeorológico. Y entonces es remarcar sobre todo la importancia que tiene este tipo de eventos en nuestro país y que si las ubicamos dentro del contexto geográfico de los diferentes municipios de nuestro país, pues vemos que casi todos los estados, sobre todo las partes de los estados de las costas de nuestro país, tienen declaratorias de emergencia y desastre a lo largo del tiempo de estudio de la base de datos. Y si hacemos un match de aquellas declaratorias asociadas a ciclones tropicales con cómo están estos ciclones en función de intensidad a partir de las categorías que conocemos, es parte del dominio común del estudio de los ciclones tropicales, que son huracán, tormenta tropical y depresión tropical, vemos que en su mayoría las tormentas tropicales y las depresiones tropicales representan un mayor número de porcentaje de desastres ocurridos en nuestro país. Y esto es importantísimo de tomar en cuenta por lo que vamos a ver posteriormente a cómo funciona el sistema de alerta temprana y si responde ante nuestra necesidad de tener el sistema funcionando a como está estructurado actualmente. Pero recordando entonces los elementos esenciales de un ciclón tropical,
hay que destacar sobre todo la parte de los componentes, porque si entendemos el funcionamiento o la definición del ciclón tropical como este desencadenante de peligro, podemos verlo a partir simplemente de los elementos que lo conforman, como si lo viéramos como un rompecabezas. Entonces, las partes esenciales del ciclón tropical están dentro, desde el centro, que también se le conoce como ojo del ciclón tropical, donde vemos justo que no hay nubosidad, tenemos también carencia de vientos, una zona de calma. Pero la parte peligrosa está en las paredes del ojo. Y estas paredes del ojo es donde suele concentrarse una alta convección, es decir, nubes muy altas asociadas con precipitación intensa, pero que a su vez, debido a las mismas condiciones atmosféricas que alimentan el proceso de formación del ciclón tropical, es donde nos topamos con vientos destructivos, con velocidades increíblemente altas que son las que generan los desastres también asociados a un ciclón tropical. Pero vamos a ver justo que todo esto está sobre todo concentrado en la región concéntrica de nuestro ciclón tropical, es decir, hasta más o menos el límite de la pared del ojo y tal vez un poco más allá, pero no se extiende a una distancia muy larga. No obstante, debido a las mismas características que comprenden o definen nuestro ciclón tropical, tenemos la presencia de nubosidades tal vez no tan altas convectivamente como lo podríamos asociar con las que se encuentran en la pared del ojo, pero sí lo suficientemente importantes para producir precipitaciones constantes. Y la extensión de estas bandas de precipitación no suele estar restringida a cierta distancia, sino que depende mucho de las condiciones atmosféricas en las que se presenta el ciclón tropical y la persistencia de este mismo en su interacción con otros elementos, llámese otro fenómeno atmosférico o incluso también la restricción de que está interactuando con una zona continental o con una zona montañosa o aguas más frías o aguas más calientes. Entonces, todos estos elementos con los que interactúa el ciclón tropical, pues traen la formación de estas bandas de precipitación que no necesariamente vamos a ver puestas en zonas o regiones cercanas al ojo. Y esto es importante porque de aquí partimos a saber dónde se encuentran las regiones peligrosas dentro del ciclón tropical. Si nos vamos entonces a lo que conocemos o sabemos de los mismos ciclones tropicales, nos encontramos con que existe una clasificación muy bien conocida sobre este mismo, en el que sobre todo definimos a los ciclones tropicales a partir de una escala diseñada en Estados Unidos conocida como la escala Saffir-Simpson. Pero esta escala es una escala de huracanes. Entonces, para llegar a entender dónde entra esta escala, primero tenemos que definir qué es un huracán. Y un huracán no es otra cosa más que un ciclón tropical que alcanza las velocidades sostenidas de su viento en un umbral entre 119 kilómetros por hora y hasta más de 252 kilómetros por hora. A partir de este umbral amplio de intensidad del viento, entran entonces las categorías de los huracanes, llamando entonces a los huracanes o clasificándolos con números. Huracán categoría 1, 2, 3, 4, hasta 5. Y estos a su vez están asociados con el potencial de daño que tienen los vientos sostenidos de este mismo ciclón tropical o de este huracán. Entonces, un huracán de categoría 1 está asociado con un daño mínimo del viento, mientras que un huracán de categoría 5 pues está asociado con daños catastróficos del viento. Es decir, vientos que superen los 252 kilómetros por hora, van a asignarle entonces una categoría 5 de huracán y por lo tanto daños pues irreparables o catastróficos ante a una sociedad o a un elemento, una infraestructura o demás. Entonces, destacamos sobre todo aquí que para clasificar a los huracanes con la escala Saffir-Simpson depende únicamente de la intensidad del viento y esta a su vez del potencial daño. Ahora, la pregunta es,
realmente un huracán de categoría 1, 2, 3, 4, 5, respondiendo a estas escalas, son o tienen la capacidad de fuerza para producir desastres en México? No lo sabemos. Tomemos en cuenta sobre todo que justamente esta escala fue diseñada a partir de los desastres ocurridos en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si un ciclón tropical tiene una intensidad menor de los vientos a 119 kilómetros por hora? Aquí entran otras dos subcategorías de los ciclones tropicales, que son las llamadas tormentas tropicales y las depresiones tropicales. Una depresión tropical va a ser aquella cuyos vientos no alcancen a superar los 63 kilómetros por hora. Y a partir de los 63 kilómetros por hora en adelante, hasta los 118 kilómetros por hora, tomará entonces el nombre de tormenta tropical y es en este momento donde se le asigna un nombre común a la tormenta. Es decir, ya la conocemos con un nombre ya sea de hombre o mujer, respondiendo a la lista que sale cada año publicado por el National Hurricane Center, que es el encargado de vigilar las cuencas del Atlántico y del Pacífico. Entonces, ya con esta estructura, concluimos sobre todo que la escala Saffir-Simpson solamente funciona para huracanes, es decir, para asignar categorías de huracanes, y que éstas, a su vez, solo responden a la intensidad del viento de giro, haciendo hincapié en que no miden ni el crecimiento de la marea, ni cuánta lluvia están produciendo, ni mucho menos el tamaño de la tormenta. ¿Y qué es el tamaño del ciclón tropical? Este tamaño es un concepto muy complicado de llegar a definir porque para poder definirlo dependemos de múltiples formas de hacerlo. No obstante, de entre todas las muchas formas que tenemos de definir el tamaño de un ciclón tropical, podemos agruparlas en dos grandes grupos, un tamaño interno y un tamaño externo del ciclón tropical. Los tamaños internos son sobre todo aquellos que logran concentrar las partes, como hablamos en un principio, de los elementos del ciclón tropical que abarcan hasta la pared del ojo y la presencia de viento de ciclón tropical lo suficientemente destructivo, que suele asociarse sobre todo a ciertos umbrales. Tenemos entonces el radio de 64 nudos que suele estar sobre todo ubicado muy cercano a la pared del ojo porque son vientos muy fuertes, vientos de 50 nudos y vientos de 34 nudos, siendo este último el más popular porque es el viento más probable de encontrar en cualquier ciclón tropical a excepción de las depresiones tropicales. ¿Por qué? Porque por definición, una depresión tropical no alcanza a tener vientos de 34 nudos, porque 34 nudos son aproximadamente 63 kilómetros por hora. Entonces, si yo tengo 63 kilómetros por hora reportados en un huracán o en una tormenta tropical, entonces, pues es posible. Pero si no tengo esos vientos reportados, entonces estaría hablando de una depresión tropical y por lo tanto ese radio es inexistente. Si no queda muy claro aún, imagínense justo que a ustedes les encargan medir el tamaño del huracán y se tienen que parar en el ojo del huracán y luego correr con un instrumento que les ayuda a ver cuál es la intensidad del viento en cada punto donde se van parando y van a medir la distancia desde su punto inicial o el ojo del ciclón tropical hasta el punto en el que el indicador del viento les marque 34 nudos y a partir de ahí se crea una distancia radial para entonces crear sobre todo cuatro radios, uno por cuadrante, es decir, uno para el noroeste, otro para el noreste, otro para el suroeste y otro, el último para el sureste. Estos son los tamaños de interno del ciclón tropical y así como estos umbrales existen otros más, pero estos suelen ser los más comunes para hablar del tamaño interno del ciclón tropical. Por otro lado, tenemos un tamaño externo del ciclón tropical, el cual le asociamos sobre todo o principalmente a aquellos que abarcan la extensión de las bandas nubosas que responden a la circulación del ciclón tropical. Y para definir mejor a este tamaño externo, porque hay múltiples definiciones, la forma más general de verlo será entonces aquel radio o distancia desde el centro del ciclón tropical hasta donde nos encontremos con que el viento del ciclón tropical ya no es
capaz de diferenciarse del viento del resto del ambiente. Es decir, un viento muy débil. Para esto nuevamente existen, depende del autor, múltiples umbrales para definirlo, pero suele usarse sobre todo aproximadamente 5 nudos, que son como 9 kilómetros por hora. Entonces, cuando yo me encuentre con vientos de 9 kilómetros por hora o 5 nudos, ahí es donde terminamos el tamaño ciclón tropical. Y todo lo que esté dentro de ese radio lo consideramos como que está afectando. Y por ejemplo, justo en esta imagen que muestro en la diapositiva, es un trabajo realizado por Pérez Alarcón y otros autores en el 2022, donde justo tratan de medir diferentes tamaños o diferentes perspectivas de perfiles radiales de viento para ver cuál es el que mejor comprende la presencia pues ahora sí que de regiones asociadas al tamaño externo del ciclón tropical. Y siguiendo justo esta misma metodología, en mi trabajo de maestría también se diseñó un nuevo tamaño ciclón tropical en el que se basa en ubicar regiones de potencial precipitación, lugares donde tengamos topes de nube lo suficientemente fríos en imágenes infrarrojas que podamos asociar y distinguir como potencial región de afectación ante la presencia de un ciclón tropical. Y entonces estas modificaciones al campo externo, el ciclón tropical, el tamaño del campo externo, nos ayudaría mejor a entender dónde está ocurriendo la precipitación importante asociada a un ciclón tropical que afecta a nuestro país. Y justo este esquema nos da un entendimiento mejor de ver más o menos o comparar los tamaños. En el círculo rojo vemos el promedio del radio 34 nudos, el cual vemos que es una región pues como cercana al centro del ciclón tropical en color naranja, y en verde la región que sería como el campo externo. El otro, los radios están disparejos son justo los radios asociados a las regiones de precipitación asociadas con esta sombra o polígono de potencial o tope de nube fría. Y bueno. Ya definimos y ya entendimos bien lo que es un ciclón tropical, cómo funcionan y qué elementos tiene. Entonces hay que ver justamente dentro del ciclo que habíamos inicialmente hablado sobre el sistema de alerta temprana de nuestro país actual, pues qué elementos lo comprenden. Y como dijimos, primero, estiman el peligro a través de cierta escala. Luego, se mantiene un monitoreo constante que ayuda a modificar los niveles de peligro dependiendo de cómo va evolucionando el sistema. Y finalmente lo hace a través de comunicación de acciones que se tienen que tomar tanto la sociedad como tomadores de decisiones ante la presencia de una amenaza inminente. Para ello, justo lo hacen, o el principal mecanismo de acción del sistema de alerta temprana, pues son las mismas alertas. Las alertas del sistema de alerta temprana que funcionan a partir de ciertos colores y cierta intensidad de peligro. Iniciando con el azul, que es el peligro mínimo, en el que estamos hablando de que solamente tenemos avisos de que el ciclón tropical pues puede afectarnos. Verde con cierto peligro bajo, donde estamos ya hablando de una etapa de prevención y empezar a tomar ciertas acciones para prevenir el desastre. La amarilla, que justamente hablaría de un peligro moderado y una mayor etapa de preparación. La naranja, donde ya hablamos de un peligro alto y un mecanismo de alarma, es decir, las acciones ya son más de acción inminente. Y finalmente, la alerta roja, que involucra justo la presencia de el peligro o el peligro máximo. Te estaríamos hablando que un alertamiento rojo ya involucra una afectación persistente debida al ciclón tropical. Esto no se traduce en otra cosa más que en diferentes acciones que se tienen que hacer. Básicamente, en general, podríamos decir que las alertas azules simplemente le dicen a la población que deben mantenerse informados de futuras nuevas alertas. Una alerta verde ya empezar a tomar precauciones que pues involucran tanto las revisiones de planes de acción, verificación de comunicaciones y también actividades preventivas internas dentro de los tomadores de decisiones. Es decir, hay que empezar a prepararse para la amenaza que se viene. Luego tendríamos las alertas
amarillas, que básicamente involucran ya una cuestión de preparación en la que ya tengo los refugios armándose, ya estoy revisando si tengo las suficientes medicinas para atender a heridos, habilitar también ciertos hospitales para poder recibir personas, activar el plan de atención ante desastres naturales del ejército, comunicación completa con los tomadores de decisiones a nivel federal, estatal y demás, para luego evolucionar a ya la alerta. Es decir, ya a partir de la alerta empezamos a tener o a activar los refugios para recibir a personas, empezamos a movilizar recursos para poder ayudar al traslado de las personas que tengan movilidad pues más reducida y que requieran apoyo para movilizarse, prepararse también para ya evacuaciones a regiones que no necesariamente las requieran de forma inmediata, pero sí darles la información y canalización para hacerlo, porque cuando llegamos a la alerta roja es una alerta de acción, una alerta de actuar, donde ya es importante evacuar a las personas que se requieran de forma inmediata, es tener activos y persistentes los refugios, también estar ante la cuestión de alertamientos de emergencia y finalmente restablecimiento de los servicios críticos, los que involucran tanto los servicios de comunicación como los servicios de atención. Y bueno, pero para activar esas alertas, el primer paso está en la metodología física del sistema de alerta temprana, que es esta escala de peligro que se mide a partir de el promedio de una escala de intensidad y de una escala de circulación. La escala de intensidad se define como aquella o aquel valor entre 0 y 5 de previamente dado a partir de la categoría de acuerdo a la escala Saffir-Simpson que se le asigne al ciclón tropical. Si tengo un huracán de categoría 1, tengo un valor de escala de intensidad de 1. Si tengo un huracán de categoría 2, 2. Categoría 3, 3. Categoría 4, 4. Y categoría 5, 5. ¿Qué pasa con aquellos que no pertenecen a la escala Saffir-Simpson? Escala de intensidad, cero. ¿Se acuerdan que les mencioné que anteriormente que los principales desastres ocurridos en nuestro país son debidos a depresiones tropicales, tormentas tropicales? Yo solo lo dejo ahí. Y es porque incluso desde la metodología física vemos que se subestima el potencial del peligro asociado a este tipo de sistemas. Pero bueno, a lo mejor se compone en la siguiente escala, la escala de circulación. La escala de circulación responde a el tamaño del ciclón tropical reportado a partir del radio de 34 nudos. Un radio que no se reporta cuando tenemos una depresión tropical, por definición, como ya lo habíamos comentado. Se puede componer dándole aquel radio de 34 nudos que haya tenido anteriormente, antes, cuando, si tuvo una posición de una categoría de tormenta tropical, pero si no, pues simplemente se le asigna una calificación de cero. Y para estimar la calificación del resto de tormentas, entra dentro de una función lineal definida por justamente la línea que vemos en la gráfica. Y es multiplicar el promedio del radio de 34 nudos en millas náuticas por un factor de 0.0337. Es decir, sumo los radios, calculo el promedio de los radios, lo multiplico por esto me va a dar entonces ciertos valores de escala de circulación entre 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Puede darme más de 5? Sí, sí puede darme más de 5. Pero en ese caso lo truncamos y simplemente asociamos a que cualquier ciclón tropical cuyo valor de multiplicado por 0.077 de más de 5 regresa a 5. Y así nos aseguramos que la escala de peligro sea un promedio de valores entre 0 y 5. Simplemente sumamos las dos escalas, las dividimos entre 2 o multiplicamos por 0.5 y entonces tendré un valor de peligro que activa las alertas. En- Pero antes de pasar a justo cómo se activan las alertas, es importante definir que debido a los dos componentes de la determinación del peligro por ciclón tropical del sistema de alerta temprana, vemos que solamente involucra la participación del viento.
No hay nada tampoco de presencia de mareas de tormenta, de lluvias, y que también incluso solamente le importa como emitir alertas de peligro máximo a las regiones que se encuentren cercanas al centro del ciclón tropical. Y subestima aquellas categorías, pues que eh, tienen una intensidad menor y por lo tanto también hacen que las alertas que se tomen pues sean en menor tiempo posible. Pero, ¿cómo se activan las alertas? Venga, vamos a ver a la siguiente fase del sistema de alerta temprana, que es la parte de la clasificación. Y es que determinamos si el sistema el ciclón tropical se está acercando o se está, perdón, alejando a partir tanto de la trayectoria del ciclón como de su velocidad de traslación, es decir, la velocidad con la que se desplaza de un punto a otro. Y esto entonces nos ayuda a estimar que si el ciclón se está acercando a mí, voy a ver con cuánto tiempo en el pronóstico se está acercando a mí, o sea, se está acercando a la región para afectar. Y a partir de estos alertamientos o este nivel de acercamiento se activan las alertas, como en función de cuál fue mi valor de escala de peligro. Si mi escala fue de 0 a 0,99, respondo entonces a las alertas del primer renglón, de 1 a 1,99 al siguiente renglón y así sucesivamente hasta el 5. Destaquemos entonces que para una tormenta tropical o una depresión tropical cuyo promedio de escalas no va a superar el primer rango de valores, tendremos alertamientos de rojos o importantes para reducir el desastre a tan solo menos de 6 horas que el ciclón tropical esté cerca de mí. Comparado incluso con un huracán de categoría 5, bueno, cuyo promedio de escala sea de 5, cuyos alertamientos de nivel rojo de acción van a ser incluso hasta 18 horas antes de que me afecte, tiempo suficiente para tomar ciertas acciones. ¿Y qué pasa si se está alejando? Bueno, a diferencia de la de acercamiento, esta escala funciona a partir de qué tan lejos estoy del punto. Es decir, si me está quedando la parte trasera del ciclón tropical la que me está afectando, entonces estimo qué tan lejos está el centro del ciclón tropical de mí y por lo tanto activo ciertos niveles de alertamiento. Empezando, por ejemplo, justo con que para un ciclón tropical cuyas escalas sean entre 0 y 0,99, solamente se activarán alertamientos de peligro máximo a los primeros 100 kilómetros, comparado con un huracán, o bueno, un huracán cuya escala sea de mayor de a 5, bueno, entre a 5, los alertamientos rojos persistirán hasta los 250 kilómetros que se alejen de mí. Y todos los alertamientos están restringidos a regiones de hasta 750 kilómetros. Importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita la importancia del tamaño del ciclón tropical. Y finalmente, el último elemento de nuestro sistema de alerta temprana es la parte de la difusión o comunicación a la sociedad de la existencia del sistema de alerta temprana. ¿Es buena? Esto es algo que puede ser debatible. Sin embargo, hay que destacar que existe una constante persistencia o participación de los diferentes sistemas de protección civil, tanto estatales como federales, para hacer difusión de este sistema a sus poblaciones y que pues sean partícipes tanto de el conocimiento como de los planes de acción. Y existen tanto estrategias de difusión previas o antes de que ocurra el desastre, dando a conocer los tipos de alerta, pues las diferentes regiones a las que se emiten los alertamientos y cómo funciona, durante la presencia de un elemento, como por ejemplo este emitido por el Protección Civil de Yucatán durante la persistencia del huracán Milton del 2024, pues mostrando los municipios y qué alertas se estaban teniendo y si el ciclo se estaba acercando o demás situaciones. Y en general también existe un estudio posterior por parte de Protección Civil o del SINAPROC, del Sistema Nacional de Protección Civil Federal, para entender pues cuáles fueron las zonas afectadas, los reportes y tener como este histórico que nos ayuda a ver cuáles fueron las regiones pues con mayor presencia de desastres, bueno, alertamientos ocurridos. eh,
¿cómo se llama en general de de la persistencia de un ciclón tropical? Y bueno, esto nos lleva al tercer bloque de nuestra exposición, que es hablar justo sobre un ejemplo de cómo funciona. Cabe aclarar que aunque vamos a analizar ciertas alertas del caso de estudio, nosotros no vamos a estimar esos alertamientos. ¿Por qué? Porque algo importante que no se discute dentro del mismo manual de sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, el cual pueden acceder con el QR que aparece en la presentación, eh, yo creo que este QR, eh, no existe como tal un mecanismo completamente objetivo de las alertas que se emiten. Si bien están las tablas como base de funcionamiento de las alertas emitidas, no tenemos como tal un mecanismo 100% fiable para nosotros poder calcular qué alertamientos hubieran tenido, qué alertamientos se dieron para cada, solamente hay como un background o un histórico de cuáles fueron las que ellos emitieron para cada posición de ciclón tropical, pero a veces no coincide con las mismas reglas de la tabla. Y esto es porque debido a comunicaciones personales con las personas encargadas de la estimación de los alertamientos de CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, pues muchas veces son los tomadores de decisiones los que deciden modificar los alertamientos, ya sea para aumentar la intensidad o incluso reducirla de cada uno de los municipios a los que les encuentran las afectaciones o posibles afectaciones y entonces tomar las acciones con cierta antelación debido y la comunicación que ellos deciden tener justo con la población. De todas formas, algo que sí de cierta forma es objetivo es la parte de la definición de cómo se calcula el peligro. Y vamos a ver específicamente que para hacer esto, o el ejemplo que vamos a trabajar en este pequeño taller, vamos a ver qué tan peligroso fue un ciclón tropical histórico. Eh, pues vamos a ver las alertas que se emitieron y las cuestiones meteorológicas que causaron los desastres y qué acciones ustedes piensan que deberían activarse. Hasta ahí. Para todo esto, lo único que necesitamos es la información de los ciclones tropicales, la cual se encuentra a partir de los boletines que se emiten durante el proceso de que existe el ciclón tropical, hechos por el National Hurricane Center de la NOAA, el cual pues pueden acceder en esa liga, bueno, en este link, o solo buscan noaa.gov, archivo, y ahí van a encontrar justo todos los avisos que se emitieron. Para ello, o para este ejemplo, vamos a trabajar justo. Perdonen. Uy, perdonen, un pequeño problema. Es un pequeño problema. Bien. Ok. Entonces, para esto vamos a utilizar el caso de ejemplo de la tormenta tropical Cristóbal ocurrida en el año 2020, que como ya habíamos discutido con anterioridad, produjo ciertos desastres muy importantes en toda la península. Si vemos el análisis de su trayectoria, empieza a tener afectaciones a partir del 2 de junio, formándose como depresión tropical en las costas del Golfo a partir de los remanentes de la tormenta tropical Amanda del Pacífico, pero es en el Golfo donde se vuelve a formar otro ciclón tropical, pero ahora de este lado, y recibe el nombre de Cristóbal a el mismo 2 de junio a las 6 de la tarde en horario UTC, donde empieza a mantener esta misma categoría, entrar a territorio por la costa de Campeche
y permanecer casi estático durante 2 días, el 3 de junio y el 4 de junio, en la región del sur de nuestro país, el sureste, con las delimitaciones con Guatemala, entre Tabasco, Guatemala y Campeche. Ese es el centro del ciclón tropical y ahí se mantiene. Si vemos lo ocurrido en esas zonas, en el catálogo de declaratorias de desastre y de emergencia del CENAPRED, vemos que pues básicamente responde a donde se encontró el ciclón tropical con las regiones donde se requirió posteriormente o durante acciones de respuesta por parte del, de nuestro Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y entonces vemos sobre todo que estas tres regiones remarcadas, como en el sur de Chiapas, en el noreste de Yucatán y en el sureste de Yucatán, pues ciertas declaratorias importantes. Y las destaco sobre todo porque vamos a ver que en esas regiones, a pesar de que sí hubo desastre, la persistencia del 4 de junio del ciclón tropical de quedarse en esta región produjo alertamientos que no fueron los respondidos o los necesarios, pues para poder prevenir el desastre que posteriormente ocurrió. Si vemos en esas regiones que son las mismas que vimos donde estaban las declaratorias de desastre, los alertamientos emitidos para el día 4 de junio en horario UTC, entonces vemos que no eran solamente de hasta peligro medio, ¿vale? O sea, un alertamiento amarillo y que incluso solamente llegan hasta naranja. De hecho, vemos precisamente que en este punto, en el cuadro D, no existen alertamientos rojos. Y esto es porque en este punto, pues Cristóbal ya había permanecido como depresión tropical y de acuerdo a la misma regulación del sistema de alerta temprana, pues ya no existe radio de 34 nudos y entonces eso le baja por completo la persistencia del nivel de peligro y por lo tanto no se requieren alertas y que incluso se pronosticaba que pues iba a desvivirse el ciclón tropical dejando ya como remanente, pero pues la realidad es que no, de hecho se mantuvo, volvió a retomar fuerzas y continuó su trayectoria pasando o atravesando toda la península de Yucatán e incluso llegando hasta Florida. Pero bueno, nos quedamos específicamente con este día en el que pues tuvimos ciertos niveles de alertamiento importantes en los que las alertas pues no, ni siquiera comprenden con lo ocurrido con el desastre. ¿Por qué? Veamos este caso, específicamente el de las 6 UTC. Para el día 4 de junio. Esto, si lo llevamos a nuestro horario real, son los alertamientos emitidos para México del miércoles 3 de junio en la noche. Y si vemos la lluvia que ocurre, posteriormente vamos a ver esto, en esos días que son los que produce el desastre, pues hace sentido con que los alertamientos que están no son los suficientes para responder al desastre que ocurrió. eh, Vemos que el comunicado emitido por el National Hurricane Center nos da toda la información necesaria para este ciclón tropical en este horario o el horario más cercano que corresponde a los alertamientos. El de las 6 UTC, pues correspondería al de las 3 UTC. Y en haciendo sentido a esto, vemos que para la tormenta tropical que está afectando Campeche, Coatzacoalcos en México, bla, 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 pues tenemos cuál sería su escala de intensidad. Recordemos que esta depende solo de la escala Saffir-Simpson. Y que entonces, de acuerdo a esto, vemos que pues simplemente con el nombre de que es una tormenta tropical, como lo marca ahí, definiríamos que pues su peligro es cero. Pero en dado caso de que no fuera así, pues aquí tenemos la información de la intensidad máxima de sus vientos, la cual reportaba 40 nudos. 40 nudos aproximadamente son 74 kilómetros por hora, lo que de acuerdo a nuestra escala de intensidad corresponde nuevamente a una escala de intensidad de cero. Si nos vamos entonces a la escala de circulación, vemos que dentro de este mismo reporte encontramos las distancias de los cuatro radios de 34 nudos, que justamente, como menciona aquí, están en millas náuticas. Por lo tanto,
Nuevamente estoy teniendo problemas.